días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La Revolución Francesa. Estamos hablando a mediados del siglo XVII. La Revolución Francesa fue un ejemplo para otras naciones para que también puedan levantarse y surgir. Recordamos que en la Revolución Francesa existían reyes absolutistas, o sea, con un poder absoluto, donde el poder radicaba en las clases sociales, como por ejemplo el rey. El rey se creía como una divinidad o un enviado de Dios. Entonces, el pueblo era sujeto a la autoridad. En este caso eran los reyes. Durante esta época, en la Revolución Francesa, dominaban los reyes absolutos, con un poder monárquico absoluto, donde la clase social era la que se distinguía de los demás. Por ejemplo, vamos a ver, en las clases sociales estaba dividido por el clero, la nobleza y el tercer estado. ¿Quiénes eran el tercer estado? El tercer estado representaba al pueblo, así se le llamaba, el tercer estado, con el 95% de la población pertenecía al pueblo. El 25% pertenecía al clero y el 25% también pertenecía a la nobleza. En la nobleza estaban los reyes. Aquí estaban los reyes y los demás cargos políticos de la nobleza. También aparecía la iglesia, que representa el clero. Para que se dé la Revolución Francesa, tuvo 4 causas principales. Para mí, fueron las más principales estas 4 causas. Primero, fue el origen de la Ilustración. ¿Pero qué es la Ilustración? Una de las características de la Ilustración era dar más valor a la razón, o sea, a la inteligencia. La Ilustración se le llama así a los grandes representantes escritores que ayudaron al pueblo a sublevarse. ¿A través de qué? A través de sus escritos, a través de sus obras, como por ejemplo la enciclopedia. Características de la Ilustración. Yo le he colocado así. Una confianza ciega a la razón. La crítica aguda al gobierno absoluto. Amor a la naturaleza, también era primordial. Y la búsqueda de la felicidad. Pero ¿cómo era la búsqueda de la felicidad? ¿Dónde encuentro la felicidad? La felicidad lo voy a encontrar lejos de este poder, que es la nobleza. La nobleza, que era el poder absoluto, era el que gobernaba el pueblo. Entonces, ¿por qué se dio la Revolución Francesa? Se dio porque los reyes, había una crisis política, y también había una crisis económica. Esta crisis económica, ¿qué pasaba? En estos siglos, el siglo XVII, la agricultura no iba tan bien que digamos. No habían cosechas. Por lo tanto, ya no había para sembrar. La agricultura, la tierra se había desgastado. Recordamos que la tierra, cuanto más cultivas, se desgasta. Entonces, llega un momento en que tienes que usar el fertilizante para poder poner vitaminas para que la tierra pueda producir. En este tiempo, en la Revolución Francesa, se dio lo que es la falta en la agricultura. Las tierras ya no producían como antes. Entonces, el pueblo era el más afectado de todo eso, llamado el tercer estado. El pueblo ya no tenía suficientemente economía para poder subsistir.
Entonces no había trabajo, había desempleos, había miserias, había hambre, porque la tierra ya no cosechaba como antes, porque necesitaba el fertilizante para las tierras. Entonces el pueblo sufría miseria y hambre. Pero ¿qué pasaba en la clase de la nobleza? Los reyes absolutos y todos sus súbditos no pasaban hambre. A ellos pasaban como si no hubiera pasado nada. Pero ¿quiénes eran los afectados? Era el pueblo, era el tercer estado, que era afectado porque no había de comer, no había alimentos. Entonces el pueblo reclamaba, ¿no?, que al menos el rey pudiera hacer algo. Pero los reyes, lejos de hacer algo, ¿qué hacían? Malgastaban el dinero. ¿En qué? Hacían sus fiestas, sus reuniones, el derroche del dinero. Y Francia no sobresalía y quedaba estancada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los reyes tuvieron que ver en que se dio la Revolución Francesa, porque los reyes, en vez de apoyar a su país, tuvieron un mal gobierno. Derrochaban el dinero en fiestas, banquetes y banquetes, mientras el pueblo se moría de hambre. Entonces, es aquí donde se levantan los grandes pensadores, llamados la Ilustración. A todos aquellos poetas, escritores, se les llaman a todos ellos la Ilustración. Surgieron personajes como, por ejemplo, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau y la enciclopedia. Todo esto surgieron para al pueblo levantar el ánimo y poder reclamar sus derechos. Voltaire era un filósofo francés. Él criticó explícitamente al absolutismo. Montesquieu era un filósofo y también era un político francés. Él creó lo que es, dio a entender lo que es la división de poderes, dio un aporte. Jean-Jacques Rousseau, él fue un político suizo. Él decía, el pueblo es soberano y dueño de sus derechos, por lo cual deben exigir sus libertades e igualdad de derecho. Ese era su lema. Luego viene la enciclopedia. ¿Qué es la enciclopedia? Es una obra que fueron escritas por grandes pensadores. Era un proyecto también llamado El Editorial, fue publicado en 1765, la cual se imprimieron 17 volúmenes, la cual fueron publicados. Luego viene lo que es el despotismo ilustrado, o sea, cómo un gobierno es déspota, ¿no? Un gobierno déspota que no es ajeno a lo que sufre la población. ¿Qué decían? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Así decían los reyes, ¿no? Todo para el pueblo. Hay que ayudar al pueblo, pero sin ellos, sin el pueblo. Ese era su lema. Bien, las causas de la Revolución Francesa se dieron. Causas políticas, sociales, económicas y también vamos a ponerlas ideológicas. Políticas. En la política había un rey que era absoluto. Eso fue la causa de la Revolución Francesa. El absolutismo de los reyes de Francia y la incapacidad para gobernar. Tenemos sociales. ¿Por qué se dio esta revolución? Por las causas sociales. Por el clero, la nobleza y el tercer estado era el que sufría. Económica. Aquí surgieron los altos impuestos que pagaba solamente el pueblo. Aquí pagaba el pueblo los impuestos. La clase social no pagaba impuestos. Y también vamos a ver en la economía, el rey, en vez de apoyar al pueblo, ¿qué hizo? Más bien impuso más impuestos.
Esto fue lo que el pueblo se amargó. Cómo a pesar de que estamos viviendo en miseria, el rey levanta un decreto y da más impuesto a pesar que el pueblo estaba en crisis. Eso fue el detonante de la Revolución Francesa. Luego vemos la ideología. ¿Por qué fue las causas ideológicas? Porque nace lo que es la revolución. Eso también fue una causa para poder levantar. Etapa de la revolución se dieron los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Todo eso fueron las etapas de las revoluciones. Los estados generales son reuniones donde el rey se reunía para debatir lo que iba a pasar, los decretos que se iba a levantar para el pueblo. Primera pregunta de la retroalimentación. Señala las principales características de la ilustración. Bien, ¿cuáles fueron las características? 1. Una confianza ciega a la razón, la crítica aguda al absolutismo y el amor a la naturaleza y la búsqueda de la felicidad. 2. ¿Por qué razón en el siglo XVIII recibe la denominación del siglo de las luces? Por prevalecer una mentalidad que hace que la ciencia y la razón, los dos, se encuentren en una etapa donde podemos pensar y decir cuál es. Dar lugar a la ilustración o dar lugar al absolutismo. 3. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se promulgó durante la Asamblea Constituyente. Eso fue la respuesta. Vamos con la pregunta de la retroalimentación. Dice, completa el siguiente esquema. Tenemos la clase social, el clero, la nobleza y el tercer estado. Aquí nos dice, los representantes eran 300 representantes en la nobleza y 600 representantes en el pueblo. Aquí vamos a poner, el 25% era el clero, el 2.5% era la nobleza y el 95% el pueblo. Vamos a escribir en porcentajes. Siguiente pregunta. ¿Qué eran los estados generales? Los estados generales, como les decía, era una asamblea donde el rey tenía que representar y debatir los problemas que había en el pueblo para mejorar. Entonces, pero el rey no ponía de su parte. El rey, en vez de ayudar, no se preocupaba por el pueblo. Estados generales eran asambleas por el rey de la monarquía excepcional y a la que acudían representantes de los llamados del tercer estamento. Segunda pregunta, ¿qué problema se dio al interior de los estados generales? Lo que pasa es que el rey, lejos de ayudar, no le ayudaba al pueblo. El pueblo se levantó contra el rey porque no le hacía caso a sus derechos. ¿Qué hicieron? Agarraron a piedras y empezaron a reclamar sus derechos. En eso nace un orador bien conocido en Francia y que reclama sus derechos ante el rey. Pero el rey, lejos de ayudar, no les hace caso. ¿Qué problema se dio en el interior de los estados generales? Querían encontrar una solución entre la nobleza y el pueblo. Y ahí la crisis financiera que padecía el país. Pregunta 3. Explica la importancia de la crisis agraria en 1788. Como les decía, Francia sufría una crisis agraria, la agricultura. Nace de las desfavorables condiciones climáticas en el año 1787. Francia pasó una crisis climática. Se debía a que el Estado francés gastaba más de lo que producía. O sea, el Estado, en vez de llevar un buen ingreso, él gastaba más de los ingresos que venía. Esa era la causa que se dio la revolución. Hubieron personajes como, por ejemplo, Camilo, que fue un gran orador, que se levantó contra el rey y empezó a tirar piedras y levantarse y decir hasta cuándo, ¿no? Se preparan asambleas generales, se da lo que es la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, y no hace nada el rey. Entonces esto causó una conmoción y el pueblo se levanta a piedras y empiezan a reclamar que el pueblo necesita ayuda y el rey era el que tenía que actuar.
y en vez de ayudar, levanta impuestos. Esto fue el detonante de la Revolución Francesa. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.